vamos a iniciar un poco hablando de lo que es metodología de la investigación. Sí, estamos hablando del mismo nombre de la materia que estamos llevando. Y cuando hablamos de metodología e investigación, normalmente nos suena a mucha teoría. En cierta manera es cierto, ¿ya? ¿Por qué? Porque tenemos que conocer conceptos. Pero la belleza de esta materia es que nos abre un mundo de posibilidades para la práctica, porque nos da las pautas para nosotros poder empezar a armar investigaciones. Entonces, lo primero que debemos ver o pensar cuando hablamos de metodología de investigación es un diseño metodológico. Y cuando hablamos de un diseño metodológico, hablamos propiamente del diseño de nuestra investigación. ¿Cómo vamos a realizar nuestra investigación? ¿Qué pasos vamos a seguir? ¿Qué datos necesitamos obtener? Y para ello vamos a utilizar de ejemplo el cuestionario que nosotros hemos rellenado antes de clases. Toda investigación empieza con la experiencia del investigador. ¿Por qué? Porque él es el investigador quien inicia, descubre un fallo en la matrix, un fallo en la realidad, y dice, señores, aquí hay un buen punto, lo vamos a utilizar para poder investigar. Señores, aquí hay un punto para poder resolver. Señores, aquí podemos aplicar conocimiento para poder resolver este problema. Entonces, toda investigación inicia de manera empírica, por la misma experiencia del investigador. Por ejemplo, aquí vemos el tema de las carreras. Una investigación que se me ocurre en este punto, viendo la dinámica de llevar la materia ya bastante tiempo, es el cambio que existe entre los grupos. Por ejemplo, el anterior módulo que llevé la materia tenía más estudiantes de ingeniería industrial y comercial. Era con bastante más. Los de sistemas eran apenas un 9%, si no me falla la memoria. ¿Por qué la dinámica? Entonces podría, por ejemplo, analizar cómo se están presentando las materias, ver también el semestre, ver la cantidad de estudiantes inscritos y podría encontrar, como decía por ahí Albert Einstein, dadme todas las variables y os puedo predecir el futuro, puedo predecir el pensamiento de Dios. Por lo tanto, nosotros podemos analizar toda información que nos llega, nos puede servir para poder hacer investigaciones dentro de nuestras áreas. Viendo un poco el tema de las carreras y viendo que el mayor porcentaje es de sistemas, se me viene a la idea algo aplicado desde mecánica automotriz. Mecánica automotriz se encarga también del diseño, del modelado de piezas para el cálculo de fuerzas, para producir movimiento, es decir, de la parte mecánica de las maquinarias que nosotros utilizamos para poder transportar material pesado, ¿sí? Hablamos no solo del motor, sino de todos los elementos que coadyuvan a generar mecanismos de fuerza. Hablamos de sistemas de poleas, hablamos también de lo que es neumática. ¿Hay alguno de mecánica por ahí que me pueda corregir si es que me equivoco? Se me viene a la cabeza, por ejemplo, cómo podríamos aplicar lo que es la ingeniería de sistemas a mecánica automotriz y cómo podríamos relacionar mecánica automotriz e ingeniería de sistemas en la resolución de un problema en específico. Quiero disminuir el consumo de combustible de mi vehículo diésel y al mismo tiempo aminorar la generación de gases de efecto invernadero, para así poder aplicar, a ver si alguien recuerda, ¿qué ODS nos podría hablar de minimizar el efecto invernadero en el planeta? A ver, queda esa pregunta abierta. Ahora, podemos ver este otro dato, vamos a analizar, vamos a ver la situación. ¿Vio usted la película Mente Brillante? La mayoría dice que no. 16% apenas dice que sí. Una pregunta que me surge aquí es, ¿cuántos de cada carrera vieron? ¿Qué porcentaje? Para poder comparar los porcentajes de quienes vieron la película. Podría decir que han sido, perdón el término, ¿no? Como dicen
por ñoños que les gustan las películas de ciencia, o decir que tienen más tiempo para ver películas, o podríamos verlo desde el otro aspecto. ¿Cómo organizan su tiempo, que es parte del contenido de la materia, para optimizarlo y tener tiempo de ocio, tiempo de descanso, tiempo para el hobby? Y ahí sale la idea de otra investigación. ¿Practica algún deporte? Miren, siempre dicen, no, los ingenieros son malos para el deporte. Los ingenieros no practican deporte. Pero resulta que el 74.2% de ustedes sí practica algún deporte. Y viendo un poco la tabla, podemos ver que el fútbol arrasa con todo el panorama, ¿no? Tenemos ahí fútbol con mayúscula, fútbol con acento, fútbol con minúscula. Entonces estamos viendo que fútbol es el deporte que más se practica. Hay ciclismo, hay básquetbol, tenemos ajedrez, el gym, natación, boxeo. Por lo tanto, fíjense cómo de un grupo de una muestra, de un grupo de personas, hemos obtenido tanta información. Yo podría con esta información empezar a predecir, por ejemplo, ¿qué sería más factible? ¿Agarrar la cancha de fútbol de la universidad y dejarla como cancha? ¿O agarrar la cancha de fútbol y hacerla una piscina? Según las estadísticas, convendría o serviría más como cancha de fútbol, porque hay más estudiantes que gustan de ese deporte. Por lo tanto, puedo sacar información para tomar decisiones. Esto principalmente lo van a hacer los ingenieros industriales, que deben tomar decisiones dentro de su trabajo, pero también a nosotros nos sirve para otros elementos. Por ejemplo, podríamos hablar de los ascensores. Si el 74.2% de los estudiantes practica algún deporte, podríamos decir que también cerca de este porcentaje va a ser la cantidad de personas en la universidad que prefieren subir por las gradas y no por el ascensor. Y podría mejorar la dinámica, por ejemplo, cuando regresemos a clases presenciales. Entonces, tenemos información que puede ser aplicada a nuestras diferentes áreas. Ahora vamos a seguir este ejemplo para, por ejemplo, aplicarlo con sistemas. Podríamos hacer un software que nos permita calcular, hacer un análisis de datos y, por ejemplo, en función a los credenciales que tenemos para ingresar a la universidad como estudiantes o como docentes, pueda definir cuáles serían las horas de saturación y anteponer una solución anticipada. Como ingenieros mecánicos, podríamos proponer soluciones para mejorar el sistema de los ascensores y optimizar tal vez recursos. Como ingenieros electrónicos o eléctricos, podríamos hablar del suministro y la eficiencia energética. ¿En qué periodo convendría tener, por ejemplo, más luces encendidas, más luces apagadas? Si convendría mantener encendidos los ascensores o no. Por lo tanto, hay un sinfín de aplicaciones que nosotros podemos ver desde nuestras carreras y poderlas aplicar. Bien, continuemos entonces. Hablamos del diseño de la investigación. Entonces, empezamos con una idea, empezamos con una propuesta, algo que nos llama la atención, ese error de la Matrix. Imagino que la película Matrix sí la han visto, ¿no? Y ahí hay los errores de la Matrix que nos llevan a una idea de investigación. Y tenemos que ver dos aspectos importantes, la metodología que vamos a seguir y el diseño metodológico que vamos a tener. Vamos a conocer un poco de lo que es el diseño metodológico. Entonces, el diseño metodológico consiste exactamente en el establecimiento de un plan. Como en cualquier cosa que nosotros hacemos en nuestra vida, necesitamos un plan, una secuencia. Es decir, primero vamos a hacer esto, después vamos a hacer esto otro, vamos a continuar con esto, ¿sí? A elaborar un plan que nos lleve a poder cumplir nuestros objetivos. Nuevamente me salió la alerta de mala conexión. Por favor, me pueden confirmar si pueden escucharme. ¿Se le escucha bien? Sí.
Perfecto, gracias. Solo se cae por segundos, Inge. Alguna vez se corta, pero se le entiende. Perfecto. Gracias, jóvenes. Muchas gracias. Porque veo que la emisión en directo también cayó. Entonces, de tal modo yo le estaba grabando la clase y voy a subir la grabación, así que de eso no se preocupe. Bien, entonces hablamos del diseño metodológico, hablamos de ese plan, ese proyecto en el cual establecemos, primera cosa, las estrategias y cómo vamos a proceder para poder realizar esa recolección de datos, el procesamiento, el análisis, la interpretación, cumplir los objetivos. Un ejemplo claro de este sistema, de este diseño metodológico, es cuando nosotros, ya no soy tan joven, pero en algún momento hace poco nomás me tocó decir, a ver, hay una muchacha que me gusta, hay un muchacho que me gusta, ¿no? En el caso de las chicas. Y decir, bueno, me gustaría conocerlo. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Empezamos a averiguar, ¿sí? Establecemos un plan, empezamos a buscar quién nos lo presente, cómo conocer a esa persona. Si somos muy tímidos, entonces buscamos una estrategia que me permita acercarme, que no sea visible, que, en fin, una serie de elementos, una serie de pasos que nos permiten llegar a tener primero información sobre esa persona, cómo se llama, en qué carrera está, o qué está estudiando, por dónde vive, en qué micro se va, ya aunque eso puede llegar un poco a malos pensamientos, ¿no? De decir, este está instigando, este está... Pero no, veámoslo desde el clásico, digamos, que uno quería llevar una flor o una cosa así. Entonces está el tema de los procedimientos, estrategias, procedimientos, ¿para qué? Para recoger los datos, para interpretarlos y poder plantear los objetivos de tal manera de la investigación. Es decir, es el primer paso que nosotros necesitamos hacer. Vemos el problema, encontramos el error de la matrix y vemos cómo vamos a proceder para poder obtener la información que necesitamos. Y en este punto también nosotros debemos aprovechar para poder cumplir un objetivo esencial, que es nuestro primer análisis de riesgos, nuestro primer momento en el cual podemos decir, a ver, ¿saben qué? Este proyecto es viable o este proyecto no es viable. ¿Voy a poder hacer las cosas con este proyecto o no voy a poder llegar a cumplirlo? Entonces, es nuestro primer análisis de riesgo. Ese diseño metodológico también nos lleva a establecer, digamos, una prueba de hipótesis y un logro de objetivos. Ahora, según revisión bibliográfica para autores como Franco de 2011, el marco metodológico. Fíjense que aquí entramos a hablar de un nuevo elemento, marco metodológico. Es un conjunto de acciones destinadas a ¿qué? Describir y analizar el fondo del problema planteado. Entonces nosotros en el diseño debemos plantear un problema, establecer un problema claro, establecer el entorno, dónde encontré ese problema, cómo fue que encontré ese problema, debido a qué puede ser ese problema, según mi experiencia, ese problema, qué consecuencias trae, cuál es la sintomatología de ese problema. Y esto se hace a través de procedimientos específicos que incluyen ¿qué cosa? Técnicas de observación y recolección. Por ejemplo, si yo quiero saber cuántos vehículos pasan por hora en la 3 pasos al frente y segundo anillo, tendré que ir a pararme y recolectar datos y decir, a ver, de tal hora a tal hora, y empezar a contar. Quedaré toda una semana mínimamente para ver los días. Lo correcto sería ampliar la investigación a llevarlo, por ejemplo, a un año, para ver también las fechas. En Navidad va a haber mayor flujo de vehículos, en Año Nuevo va a haber mayor flujo de vehículos. Puede ser que para las fiestas como Semana Santa, que muchas personas o se van de retiro o aprovechan para ir al campo o aprovechan en otras actividades, pues disminuye el flujo de vehículos. Entonces, hacer un análisis concreto y lo más real posible. Entonces, con eso nosotros podemos determinar el cómo se realizará el estudio. Esta tarea consiste en hacer operativa los conceptos y elementos del problema que estudiamos.
Ahora Sabino nos dice, en cuanto a los elementos del marco metodológico que es necesario operacionalizar, pueden dividirse en dos grandes grupos, en dos grandes campos, que necesitan un tratamiento diferenciado, que es el universo y las variables. Vamos a ver con un ejemplo más adelante ese concepto. Bien, Arias habla del marco metodológico como el conjunto de pasos, técnicas y procedimientos que se emplean para formular y resolver problemas. Fíjense que siempre aparece el plan, la estrategia, los pasos, técnicas y procedimientos. Si nosotros vemos otro autor como Tamayo, podemos ver, ¿no?, un proceso que mediante el método científico, es decir, llevar el registro, procura obtener información relevante para entender, verificar, corregir o aplicar el conocimiento. Por lo tanto, hablamos de esos pasos necesarios, establecer. Ahora, eso nos lleva a ver dos enfoques, más que tipos de investigación, vamos a hablar aquí de enfoques. Vamos a ponerlo aquí abajo. Los enfoques de investigación, que puede ser el cuantitativo y el cualitativo. Ahora aquí le puse un corazón verde para que vaya relacionado con el universo, con la naturaleza, más que con los sentimientos. Pero cuando hablamos de cualitativo, ya de entrada debemos pensar en la intervención del ser humano, en cómo se comporta el ser humano. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el método cualitativo es aquel que nos permite también agrupar. Perdón, que alguien más está queriendo entrar. Perdón. Buenas tardes, Gabriel. Buenas tardes, ingeniero. ¿Cómo le va? ¿Se me escucha? Sí, se le escucha. Bien. ¿Va a hacer la inducción? ¿O está como parte de la materia? Sí, ¿ya puedo empezar? Claro que sí, lo presento. Vamos a hacer una Bueno, pausa. era para la inducción. ¿Perdón? ¿Me repite, Sí, Gabriel? era para la inducción, ingeniero. Perfecto. Entonces, jóvenes, vamos a hacer una pausa en el avance Era para la inducción, ingeniero. para que puedan escuchar a Gabriel, que nos va a presentar un poco el tema de acceso a la plataforma, que era lo que comentábamos hace un momento. Entonces, por favor, les pido que estemos atentos y le dejo a Gabriel la potestad para que pueda presentar su pantalla. Gracias, Gabriel. Adelante. ¿Se me escucha bien, disculpe? Un poquito bajo, pero se le escucha. Sí, sí. Muchas gracias. ¿Me confirman si se puede ver la pantalla? Sí se puede. Clarín no se ve. Muchas gracias. Bien, como el ingeniero le explicaba, mi nombre es Gabriel Guzmán, soy auxiliar del Centro de Desarrollo Tecnológico Educativo TEXA, y en esta ocasión estoy aquí para hacerles una breve inducción sobre lo que es ingresar al campo virtual y algunos detalles sobre lo que es el campo virtual y unas recomendaciones sobre el uso de la aplicación UTEXA. Primeramente, para ingresar al campo virtual, como algunos ya saben, debemos acceder a lo que es la página oficial de la universidad, utexa.edu, de la cual podemos acceder de dos maneras. Desde el inicio vamos a encontrar el icono del campo virtual, desde el cual podemos acceder, o bien desde la parte de estudiantes. Nuevamente vamos a encontrar el icono en la sección de portales. Como pueden ver, aquí vamos a encontrar el icono. Al momento de hacer clic en el icono nos va a llevar a lo que es el login del campo virtual, en el cual como usuario en la parte superior debemos colocar nuestro número de registro y como contraseña debemos colocar lo que es nuestro carnet de identidad. Es importante que al momento de presionar el botón de acceder lo hagan únicamente una vez, en este caso lo voy a hacer dos veces. Ocurriría este error si lo presionamos repetidamente, ¿no? Como pueden ver, me indica que mis datos son erróneos. En esta ocasión lo voy a presionar únicamente una vez. Demora un momento en hacer lo que es la verificación de los datos, y también esto depende mucho de lo que es nuestra conexión a internet. Por tomarlo en cuenta al momento de acceder al campo virtual.
Bien, una vez que termine de validar nuestros datos, vamos a poder acceder a todo lo que es nuestra materia. Como pueden ver, en esta ocasión se repiten los cursos, son la misma materia, cualquiera de los dos accederes no va a dirigir a la misma materia. Lo único es que en la parte superior se ordena en base a la última materia a la que hemos ingresado, y en la parte inferior se ordena a la materia que hemos llevado primeramente, ¿no? Como pueden ver, esto se puede recorrer. En caso de que estén en su dispositivo móvil, igual le va a dar la opción de recorrer. O también yo les recomiendo dirigirse a mis cursos, lo pueden encontrar en la parte izquierda, mis cursos, y lo va a llevar a esta página o a esta ventana en la cual van a poder visualizar de una manera mucho mejor lo que es la materia. En este caso les recomiendo tener activada esta opción de acá para que únicamente se muestre la materia en la que nosotros estamos matriculados. Voy a proceder a ingresar a esta materia para mostrarle un poco lo que sería la estructura de la materia dentro de la plataforma. Tenemos lo que es una sección de bienvenidos, en la cual vamos a encontrar distintos tipos de contenido, por ejemplo, el objetivo de la asignatura, evidencia de conocimiento, o el contenido temático, por ejemplo. Gracias. Pero también, a su vez, vamos a encontrar lo que es la agenda del curso, en el cual vamos a ver un formato como de un calendario, en el cual vamos a poder visualizar en las fechas indicadas el nombre de la actividad que tenemos pendiente y un enlace a dicha actividad que nosotros al presionarlo nos llevaría directamente para que la podamos gestionar, ya sea visualizarla o poder subirla. Bien, después de la sección de bienvenido tenemos lo que serían los temas. Podemos ingresar haciendo clic en el número del tema o desde la parte izquierda igual vamos a encontrar lo que son los temas. Para acceder a cada uno de ellos vamos a encontrar una breve descripción de los temas, recursos de aprendizaje que los centros nos proporcionan pueden ser, y en las actividades de aprendizaje vamos a encontrar lo que serían las actividades prácticas. Pueden ser tareas, investigación. Bien, en caso de que alguien guste consultar más información, existen un portal de manuales para estudiantes, en el cual nosotros podemos acceder a este documento. Contiene toda la información mucho más detallada de lo que les he explicado, en la cual podemos acceder a videos. Eso sería todo lo que es referente al campo virtual. Nosotros como estudiantes realicemos ahora que se ha tomado la medida de si no se realiza la evaluación de docentes, no vamos a poder verificar lo que son nuestras notas desde lo que sería la aplicación UTEXA. También la aplicación UTEXA proporciona muchas herramientas para lo que son los estudiantes. Por ejemplo, podemos consultar nuestro pensum, podemos consultar la programación que tenemos para este semestre, entre otros tipos de funciones que cuenta la aplicación. En este momento voy a proceder a escribir en el chat de la reunión el correo por el que nosotros atendemos los inconvenientes con la plataforma, y a su vez el correo con el que entendemos los inconvenientes relacionados con la aplicación. A partir de que se ocupa ahora el campus virtual, ¿el Moodle queda completamente inutilizado o ya deja o sigue siendo utilizable? Lo que sería el Moodle, lo que conocíamos los estudiantes como Moodle en la versión anterior. Ahora todas las materias que vamos a llevar a partir de adelante del semestre en el que nos encontramos, en el primer semestre del año 2021, perdón, se van a llevar desde ahí en adelante. Bien, le he escrito en lo que es el chat de la reunión. El correo soporte.campovirtual@texa.edu es para inconvenientes relacionados con lo que es el campo virtual. No me aparece mi materia, me indica que mis datos son erróneos, entre otro tipo de inconvenientes, ¿no? Y lo que es soporte.app@texa.edu es para los inconvenientes relacionados con la aplicación. No me puedo descargar la aplicación por la versión de mi dispositivo, no me aparece la aplicación en la tienda de mi dispositivo móvil, entre otro tipo de inconvenientes.
Bien. Si nadie tuviera ninguna otra pregunta, ninguna consulta, eso sería todo, ingeniero. Gracias, Gabriel. Aprovecho para hacerle dos consultas, por favor, Gabriel. Uno es el tema de si el día lunes me podría facilitar otra inducción para los de informática aplicada. Lo que pasa es que tengo 3 o 4 estudiantes que no han podido, dicen, contactarse con soporte. No sé si convendría hacer una nueva inducción o directamente le puedo pasar yo los datos. Digo, lo más práctico sería que sea mediante ese correo que le he escrito ahí, soporte.campovertad@texa.edu, y también que le recomiende que revisen su bandeja de entrada. Tenemos ese inconveniente de que muchas veces, como nos llegan correos constantemente, no lo revisamos adecuadamente y nos saltamos lo que sea la respuesta que nosotros le damos a los estudiantes. Perfecto. Gracias, Gabriel. Gracias. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, jóvenes. Aprovechemos. Hasta luego. Parece que no. Gracias, Gabriel. Muy amable. Un gusto de saludarle. Muchas gracias, ingeniero. Hasta luego. Que tengan buenas tardes. Gracias igualmente. Hasta luego. Bien. Ahí tenemos el tema de la inducción. Si alguien tiene, por favor, problemas, pueden comunicarse con los chicos. Siempre están bien atentos para poder dar el soporte en este tema. Bien, continuamos entonces con nuestro avance y vamos voy a compartirles la pantalla. Les pido que me confirmen si pueden verla. Se puede ver, ingeniero. Sí. Perfecto, gracias. Entonces, continuando con lo que estábamos viendo, estábamos hablando de más que el tipo de investigación, sino el enfoque, el cualitativo y el cuantitativo. Cualitativo lo relacionamos a las personas, donde puede haber inclusive una gran influencia de lo que es el investigador. Es decir, que el investigador puede incidir y cambiar, alterar el toque directo, los datos, inclusive la misma interpretación de lo que se está realizando. Sin embargo, el cuantitativo es un enfoque de investigación en el cual decimos, bueno, nosotros queremos datos lo más concordes a la realidad, por lo tanto vamos a aplicar una encuesta, una entrevista y vamos a sacar datos precisos. Vamos a hacer datos, un análisis numérico, porcentual de todo ello. Por lo tanto, cuando hablamos de cuantitativo, hablamos del cuánto. Cuánto de esto, cuánto del otro para hacer análisis, como hemos hecho en el ejemplo. Aquí hablamos de estadísticas. ¿Cuántos practican deporte? Pero ahora yo puedo también hablar de la parte cualitativa de nuestra encuesta. Entonces puedo hablar de qué deporte practican. Yo no he puesto los deportes, no he puesto una lista de deportes para que ustedes seleccionen, sino les he preguntado para, a nivel cualitativo, agruparlos a ustedes en grupos según el deporte que practican. Entonces ahora ya sé que los deportes que han salido son ajedrez, básquetbol, ciclismo, fútbol, gimnasio, natación, boxeo. Y ahora tengo esa información. Puedo, por ejemplo, a través de estos datos, hacer otro tipo de encuestas para obtener más información. Por ejemplo, sobre la frecuencia con la que practican deporte. Yo practico una vez al año. Perfecto, esa es su frecuencia de práctica. Por lo tanto, he hecho un análisis cuantitativo, porque primero utilicé el enfoque cualitativo para generar los grupos, las similitudes que habían, y después cuantificar cada cuánto lo practica. Por lo tanto, hemos hecho una investigación mixta, donde hemos mezclado lo cualitativo con lo cuantitativo. Dentro de lo cuantitativo tenemos los métodos de investigación ya, donde podemos aplicarlo. Entonces, cuando hablamos de un enfoque cuantitativo, hablamos de métodos de investigación como el exploratorio, el descriptivo, el explicativo,
y el experimental. Exploramos los datos, necesitamos ver cuánto de qué cosa hay para analizarlos. Descriptivo, queremos describir un entorno, entonces lo que hacemos es empezar a ver los datos y describir tanto por ciento de la población hace sopa. Perfecto. Explicativo, tanto por ciento de las estrellas del cielo son soles de mayor tamaño que nuestro Sol o son galaxias luminosas. Experimental, al realizar la inyección a 300 atmósferas en un motor diésel de agua, se consigue disminuir la temperatura a 60 grados Celsius y empezamos a reproducir el experimento. Estamos experimentando. De 10 veces, 9 fueron exitosas. Ah, magnífico. El famoso sigma del acelerador de partículas. Cuando hablamos del enfoque cualitativo, hablamos de un exploratorio. Vamos a ver cuántos estudiantes practican deporte. Cuantitativo. Y ahora vamos a ver cuáles deportes practican los estudiantes. Entonces, estamos viendo los dos lados de la moneda. Explicativo. Vamos a empezar a observar el entorno y explicar a través de las cualidades de ese entorno qué está pasando. Por ejemplo, cuando hacemos un análisis de terreno, un análisis de un motor, tema de temperatura, calienta mucho. Tantos motores en Santa Cruz calientan mucho y eso puede deberse a la humedad, a qué factores, ¿no? Descriptivo y el histórico. Cuando hablamos de histórico, siempre hablamos de cualitativo por excelencia. ¿Por qué? Porque nos permite recordar, nos permite tomar lo que ya existe analizado, lo que ha pasado, los hechos, y traerlos adelante al presente para planificar un futuro. Entonces, iniciamos con la parte cualitativa. Por lo tanto, ahora vemos los métodos principales de investigación. ¿Ya? En la carpeta que les he pasado, tienen ahí, les voy a mostrar aquí, unos resúmenes de cada método para que ustedes puedan ver y unos libros de Morán y Alvarado que son bastante interesantes si es que quieren profundizar conocimiento, ¿ya? Pero lo tienen ahí como un material extra para que puedan también consultarlo, pero como les digo, estamos intentando hacer todo con resúmenes. Bien. Ahora, vamos a ver estos métodos. Dentro de los métodos que tenemos, a ver, vamos aquí a cambiar un poco lo que es la diapositiva. Nos vamos a diseños. Perdón, un momentito. Ahora sí. Ahí está, así se ve un poco mejor. Entonces, tenemos en primera instancia el método deductivo. Es uno de los que más vamos a utilizar. El método deductivo se caracteriza en esencia, es el que va de lo general a lo específico. Por ejemplo, estábamos pensando en deportes o estábamos pensando en una película que salió hace años, Mente Brillante. Algo general, algo ambiguo, y fuimos haciendo un camino, una senda hacia lo específico. A ver, vamos a ver cuántos del grupo de metodología, que son de diferentes carreras, han visto la película. Empezamos a hacer específico nuestro análisis de algo, una observación general hacia una específica. Por lo tanto, el enunciado es así, de lo general, y se va analizando las partes, se va dividiendo en partes o elementos específicos y analizamos esos elementos. El inductivo es lo contrario. Este va de lo particular a lo general. Veo un problema. ¿Por qué? Por ejemplo, algo que he visto en la zona de Valle Sánchez,
las matrices han empezado a reventarse, las matrices de agua. ¿Por qué motivo mi matriz reventó? ¿Por qué hay fuga de agua? Y voy analizando las diferentes matrices, las condiciones, y puedo encontrar un problema. En contraparte, podríamos ver el deductivo, decir, a ver, en Valle Sánchez, todas las matrices tienen problemas de fuga. ¿Por qué será? Entonces vamos a tener que empezar a analizar cada una de las matrices para poder llegar a lo específico. En cambio, en el deductivo vamos desde mi matriz hacia todo lo que hay. Bien. El histórico que ya hemos hablado, ¿qué es lo que va? Hace, bien, agarra el pasado, lo que tenemos registrado, lo que ya sucedió, los hechos, los acontecimientos, y los traigo al presente. Los veo, los analizo, ¿para qué? Para proyectar un futuro. Normalmente eso es lo que llamamos nosotros experiencia. Por ejemplo, hablando de electrónica y del área de sistemas, hablamos de inteligencia artificial. La capacidad de poderle dar a ese ente inanimado, que es un robot, que es una computadora en realidad, la capacidad de poder proyectar un futuro desde su pasado, la experiencia que pudo recolectar. Por eso es que ya no llamamos base de datos, sino base de conocimientos. Por lo general, la etapa de tiempo proyectada al futuro tiene que ser equivalente a la extensión de la etapa del pasado. Es decir, que el futuro que yo puedo expresar va a ser el mismo que estoy analizando. Hace 25.000 años hubo una glaciación. Ah, perfecto. Yo no puedo predecir más de 25.000 años adelante, sino tengo que proyectarlo en esa misma cantidad de tiempo. El descriptivo, aquella orientación que en realidad se centra en poder responder la pregunta acerca de cómo es determinada parte de esa realidad que estamos estudiando. Describimos el elemento, describimos esa pequeña parte y la desentrañamos. Por ejemplo, quiero saber por qué el corazón funciona, por qué logra hacer los dos movimientos, ¿no? Sístole y diástole. Entonces tendré que empezar a describir cuáles son los elementos del corazón. Y obviamente puedo mezclar métodos, un descriptivo tal vez con un deductivo. ¿Para qué? Para poder llegar a relacionarlo, encajarlo y poder proyectar la respuesta. Luego tenemos, aquí no lo vemos, este es explicativo, el cual intenta explicar no solamente la descripción, como era el anterior método, es decir qué está existiendo ahí, qué hay, qué elementos contiene, sino intenta explicar el por qué funciona así la realidad. ¿Por qué? A ver. Bien. Entonces, diseño metodológico. Y habíamos visto que es más o menos un conjunto coherente y racional de técnicas y procedimientos. Siempre hablamos de eso, técnicas y procedimientos. ¿Cuál es el propósito de todo esto? Implementar procesos de recolección, clasificación, validación de datos y experiencias. Habíamos hablado ya de lo que es el tema de lo cualitativo, cuantitativo o lo mixto, que finalmente se resume en cómo nosotros vamos a enfocar nuestra investigación. Por eso es más relacionado con el enfoque de investigación. Vamos a hacer más un análisis de agrupación, un análisis de cualidades de los elementos, vamos a cualificar esos datos o vamos a cuantificar, vamos a hacer un análisis matemático, vamos a producir y reproducir los resultados que vamos a hacer. Y eso nos lleva al análisis, al enfoque cualitativo que ya habíamos visto, pero aquí vamos a aumentar un tema de, bueno, la definición como tal no la necesitamos, pero podemos ver que el enfoque cualitativo es una recolección de datos, se caracteriza por ser una recolección de datos sin una medición numérica, sin una esencia numérica. Ayuda a describir o descubrir o afirmar preguntas de investigación. Analizamos el enfoque, vamos agrupando y empezamos a encontrar esas fallas de la Matrix
que nos llevan a elaborar las preguntas de investigación. Es un proceso muy flexible que nos puede llevar a posibles errores y a cometer lo que es el sesgo en los datos. Es decir, que yo puedo cometer el error de tomar ciertos criterios de validación, pero que no me expresen toda la realidad. Por ejemplo, cuando hablamos de las personas y estamos haciendo un análisis del uso del agua en la ciudad de Santa Cruz, hasta el cuarto anillo, y tomamos solo una zona, por decir, tomamos la zona de la Virgen de Cotoca. Resulta que estamos sesgando la información para decir toda Santa Cruz si solamente tomamos la Virgen de Cotoca, porque el comportamiento de las personas de esa zona puede ser muy diferente al de las otras zonas. Por ejemplo, al lado del abasto posiblemente las personas tengan una costumbre de lavar más sus aceras por el tema del tránsito ahora con la pandemia. ¿Por qué? Porque la misma alcaldía lo obliga. Por lo tanto, si nosotros solamente tomásemos como dato la Virgen de Cotoca, estaríamos cometiendo un error, un sesgo. Ahora, si vemos por el otro lado, decimos, no, vamos a tomar solo la San Martín. Ahí son más empresas que casas. Por lo tanto, no nos expresa tampoco la realidad. Para poder tener una investigación real, tenemos que ver que la muestra se tome bajo todas las circunstancias. Esa flexibilidad entonces del proceso nos puede llevar a ciertos errores. ¿Qué pasa con el cualitativo? Por lo general, por lo usual, en esencia, no busca comprobar una hipótesis. Busca comprender el entorno, ¿sí? Busca agrupar información. No utiliza procesos estadísticos. ¿Por qué? Porque no le interesan los números. Observa conducta o manifestaciones del entorno. Se basa en la comprensión, en el entendimiento. Por naturaleza es naturalista e interpretativo. Observa, comprende, da significado al entorno que está analizando. Entre las técnicas de recolección de datos para un método cualitativo tenemos, por ejemplo, las entrevistas. Cuando nosotros tenemos una entrevista, ¿qué hacemos? Empezamos a hacer preguntas abiertas, preguntas cerradas, preguntas específicas al usuario y empezamos a tener una, ¿cómo podemos decir? Una información cualitativa, personal, de aquella persona a la cual nosotros estamos entrevistando. La observación estructurada, me ordeno para poder observar y agrupar los fenómenos. La revisión de documentos, la parte histórica, discusión en grupo, pongo a varias personas expertos en un área y los pongo a discutir para ver qué es lo que opinan cada uno y puedo sacar o hacer una interpretación de lo que ellos exponen, una evaluación de experiencias, lo que es la bibliografía, la introspección y muchas otras. Por ejemplo, dentro de lo cualitativo tenemos proporcionar más información, por ejemplo, ingreso hospitalario o controlar un tratamiento nuevo. Vemos cómo se comporta la gente, cómo se comportan los medicamentos, y después podemos hacer recién las estadísticas. Pero ver ese comportamiento, qué está pasando. A una persona le aparecieron coágulos, a 2 personas, a 3 personas, y va a llegar un momento, que posiblemente esas cualidades que hemos encontrado, esa agrupación de fenómenos, merezcan ser analizados cuantitativamente. Y es lo que ha pasado. De 5.600.000 vacunas que se pusieron en tales días, 60 personas presentaron coágulos en las primeras 24 horas. 70 personas presentaron coágulos en tantas horas. Y podemos ya hacer una interpretación cuantitativa. Observar cómo reaccionan las personas al cambio de las clases por el COVID, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos, a ver, ¿qué ha pasado? ¿Lo aceptan? ¿No lo aceptan? ¿Cómo reaccionan? ¿Se cansan más? ¿Tienen preferencias positivas? ¿Qué está pasando? En contraparte, el cuantitativo se percata, se centra en analizar datos numéricos. Y ahí aparece algo muy interesante que son las variables. Las variables que nosotros analizamos para poder cuantificar. Y estas variables las podemos modificar. Entonces, entre las técnicas de recolección de datos del método cuantitativo tenemos, por ejemplo,
bueno, en realidad todos los instrumentos que nos sirven para ser validados o confiables. Los datos recogidos son objetivos y precisos, ya que se recogieron utilizando métodos normalizados, encuestas, entrevistas puntuales, tenemos también muestreo, tenemos por ejemplo la experimentación con, analicemos el ejemplo del clima. Para poder hacer un análisis cuantitativo, yo puedo utilizar algunos métodos que hay propios para el análisis de clima, la variable, la constante de Euler, para poder interpretar los datos. Y podemos utilizarlo para predecir precisamente, valga la redundancia, el comportamiento. Además que al utilizar estos métodos pueden replicarse. Yo puedo agarrar y volver a replicar todos esos datos. El comportamiento del clima es así como se lo trabaja. Emplea la experimentación, acabamos de decirlo. Vemos el análisis causa-efecto. Si yo modifico esta variable, si yo le pongo, tengo un vaso medio vacío, o está a la media, dependiendo si somos optimistas o pesimistas, puedo decir, si yo lo lleno de agua y lo aumento un poco más, ¿se derrama o no se derrama? Voy a probar la tensión superficial del agua. Ah, perfecto. Entonces estamos haciendo la causa y efecto, jugando con la variable de contenido. Luego, la orientación hacia la descripción, la predicción y la explicación. Puedo predecir el comportamiento estadísticamente. Puedo describir los datos con una formulación cuantitativa. Tantas personas presentaron coágulos. El tanto por ciento de las personas vio la película Mente Brillante. Tanto por ciento de los estudiantes son de tal carrera. Y podemos explicar. Entonces ahí puede surgir, según las muestras estadísticas, el tanto por ciento son de sistemas. Esto se debe a que el anterior semestre no hubieron tantos porque no se abrió la materia o porque tuvieron problemas prefirieron la materia de programación, etc. Enfocados a datos medibles y observables. Observo, puedo medir, puedo cuantificar. Aquí nosotros tenemos las técnicas cuantitativas que aportan resultados generalizados. Tenemos el control sobre los fenómenos. Son precisos y además nos permiten predecir. ¿Cómo? Estadísticamente. Tenemos, por ejemplo, el muestreo probabilístico, que es un método, en esencia el principal, para generar muestras en este enfoque, que se utiliza alguna forma de selección aleatoria y permite a los investigadores hacer una declaración de probabilidad basada en datos recolectados al azar de la población objetivo. Volviendo al ejemplo del agua, digo, voy a tomar a una persona de tal barrio, a dos personas de tal, a una persona de tal barrio, dependiendo la distribución de la población. Y esa persona me va a servir como mi muestra aleatoria de esa zona, porque yo no estoy específicamente diciendo, voy a ir a mi casa a tomar la muestra. No, tengo que buscar un dato de fuera, pero que me cubra esta zona. Entonces puedo de esa manera generar información más real. Las entrevistas son populares, son bien utilizadas para obtener información. En el caso de los métodos cuantitativos, la recolección de datos son más estructurados, o sea, preguntas específicas. Voy a ver cuántos de los expertos dijeron esta opinión, tuvieron esta opinión. ¿Cuántos médicos, por ejemplo, tengo dolor de pecho, COVID? No, a ver, voy al médico y me dice, no es COVID, usted va a tener un infarto. No estoy seguro de que sea un infarto. Voy y consulto a otro experto y ¿qué me dice? Es el corazón. Hasta el momento el 100% de la muestra me ha dicho de que es el corazón. Entonces ya tengo un dato plausible que me dice estadísticamente, a ciencia cierta, que puede ser eso. ¿Por qué? Porque la mayoría me ha dicho. Entonces voy a tomar un valor impar para poder certificar. Me voy a un tercero y hasta que llegué al tercer médico me dio el infarto y bueno, ya no pude solucionar el problema antes. Bien, las encuestas y cuestionarios. Las encuestas están diseñadas para ver, ¿no? Validar ese comportamiento colectivo y lo que es la confianza de los encuestados. Con mayor frecuencia las preguntas son, podemos decir que con las encuestas podemos llegar a más personas y nos permiten simplificar la actitud y el comportamiento de todas esas personas.
Entonces esas preguntas deben ser específicas para poder analizar cómo ellos piensan. Ya tal vez a través de un análisis cualitativo definir qué preguntas voy a hacer, cómo las voy a hacer, y ahora con esta encuesta ya a gran escala puedo definir qué preguntas hacer y llegar a tener una observación directa, un dato real. La observación. Aquí nosotros como investigadores recopilamos datos a través de observaciones sistemáticas. Nos vamos y nos paramos en el semáforo del segundo anillo 3 pasos al frente para ver cuántos vehículos pasan, o para ver cuántos vehículos rojos pasan en tal horario en esta esquina. Por lo tanto, tenemos una muestra cuantitativa, cuantificable. Tenemos otro proceso, otro elemento, digamos, para poder obtener información, que es la revisión de documentos. Si hablamos de documentos cuantitativos, los datos son los más utilizados, pero en el proceso es para poder obtener estos datos de documentos existentes y que nos permitan hacer un análisis numérico. Por ejemplo, quiero ver cuántas personas se han resfriado en los últimos 5 meses para contraponerlo con las personas que se han contagiado o se han enfermado de COVID. Entonces empiezo a hacer una revisión de documentos para obtener valores numéricos. Todo esto puede seleccionarse según la finalidad. El método es según lo que nosotros necesitamos hacer, según la información que nosotros queremos llegar a construir. Podemos tener una investigación básica, lo que hablábamos de una investigación aplicada. Y bueno, tenemos un mar de información, de fuentes de información, pero podemos irlas dividiendo. Primero, las fuentes primarias, que son los portadores originales de la información. Cuando yo voy y hago una encuesta, cuando yo voy y hago una entrevista y obtengo los datos directamente de mi conjunto universo, entonces yo estoy teniendo una fuente primaria, porque voy directamente con la parte original que me otorga la información. Entonces tenemos la observación, los diarios, las experiencias de campo, las experiencias de laboratorio, ¿sí? En la observación tenemos, por ejemplo, podemos llegar a ver las encuestas, podemos ver entrevistas, estoy observando la información de manera directa. También tenemos las fuentes de información secundarias, que esta fuente de información ya viene un poco masticado el entorno, masticada la investigación. Es decir, que interpreta y analiza las fuentes primarias. Alguien hizo una encuesta o alguien hizo una observación. Yo voy y reviso esa observación para ver qué ha pasado, para tomarla como muestra. Perfecto, es una fuente secundaria. Un ejemplo real. Como investigador, yo quiero hacer un análisis de los delitos, un análisis delictivo de la ciudad de Santa Cruz o del departamento de Santa Cruz. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo no voy a poder hacer una encuesta sobre el tema de atracos en todo el departamento, me es difícil moverme. Entonces busco una fuente de información primaria que lo tenga, que ya haya analizado, para que se convierta en mi fuente de información secundaria. Entonces voy a la FELCC y les digo, señores, necesito una matriz de delincuencia en el departamento de Santa Cruz. Entonces ellos les van a hacer firmar, ya he tenido la experiencia con un trabajo de tesis, entonces les van a hacer firmar un documento en el cual ustedes se comprometen a no revelar la información, una serie de temas de confidencialidad, y agarran y le dan esa matriz para que ustedes tengan toda la información según el análisis y la recolección que ellos han tenido. Por lo tanto, estamos accediendo a una fuente secundaria. Tenemos las reseñas, libros de texto, las enciclopedias, bibliografías también. En este caso, una matriz de datos que ya está previamente analizada. Y las fuentes terciarias, donde nosotros lo que hacemos es recopilar ya lo que está catalogado, recopilado como fuentes de información secundaria. Por ejemplo, yo como autor cito autores en mi bibliografía. Entonces yo puedo hacer una cita de ese autor que han citado ya. Por lo tanto, voy a una bibliografía. Puedo ver la organización que tuvieron un documento, un índice, guías, directorios, catálogos y a todo lo que hace referencia a otra
serie de información, es decir, que ya ha sido masticado, procesado, y de ahí yo saco la información. Entonces, primarias, secundarias y terciarias. Por lo general, cuando hablamos de investigaciones, en este caso aplicadas, vamos a tener, por lo general, repito, fuentes de información primaria y secundaria. Por lo general no vamos a llegar a tener terciaria, pero puede presentarse, o sea, no es totalmente excluyente, sino que alguna vez podemos presentarla. Entonces ahí está el concepto de las primarias, el concepto de las secundarias, que ya lo hemos definido, y también de lo que es la fuente de información terciaria. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran. ¿Me pueden escuchar? Sí. Sí, perfecto. Sí, se escucha. Perfecto, gracias. Escucha. ¿Hay alguna consulta entonces hasta este punto o podemos ya dejarlo por clausurado el tema? ¿Se entiende, Inge? Perfecto. Bien, entonces continuemos. Ahora vamos a empezar a entrar ya a lo que es nuestro tema, nuestro proyecto de investigación. Vamos a empezar a entrar a lo que es ya nuestro trabajo propio que vamos a desarrollar. Ya estamos hablando de nuestro documento de investigación y para ello necesitamos pensar rayos y cómo puedo encontrar un tema de investigación. ¿Dónde debo buscar? ¿Cómo debo buscar? ¿Qué debo hacer para presentar mi idea? Bien, el tema de la presentación se ve aparte de lo que es la idea. La idea la obtenemos, claro que sí, Rom. Mil disculpas. Bien. Continuemos entonces. Aquí les hice una pregunta que iba también relacionado con los gustos que tienen ustedes. A ver, número de registro, apellidos. No le salió la pregunta, qué raro. Aquí está. Voy a tomar esto, lo vamos a llevar a un Excel. Vamos a hacer nuestro análisis. Perfecto. Aquí, por ejemplo, ¿qué tema quieren investigar? ¿De qué quieren conocer más? De la electricidad. Bueno, podemos empezar a buscar temas que estén relacionados para poder hacer una investigación. Me imagino, no voy a ver el tema de la carrera, sino lo vamos a definir por el entorno. Y decimos, bueno, a ver, quieren saber sobre electricidad, por lo tanto está relacionado con temas de electricidad. ¿Qué podemos hablar de la electricidad? Actualmente estamos en un momento de apogeo de la necesidad, una curva alta de demanda. ¿Por qué? Porque todo consume electricidad, todo manejamos con electricidad. Se va la corriente y nosotros sufrimos terriblemente porque no tenemos internet, no tenemos medios de comunicación. Y pronto inclusive el tema del transporte va a estar regido por la electricidad. Estamos viendo ahora, por ejemplo, Tesla, que era el pionero, ahora le han quitado el primer puesto y han dicho, momento, tus autos son de 600, 800 kilómetros de autonomía, aquí tenés uno de 1000 kilómetros de autonomía. Pronto veremos autos con mayor autonomía todavía. Entonces, electricidad. A ver, yo en Santa Cruz empiezo a ver qué tema de electricidad podría analizar, qué podría estudiar respecto a la electricidad. Energías renovables, pucha, en Santa Cruz hay harto viento. Podríamos poner aerogeneradores, ¿de qué tipo?
Podríamos poner los industriales, no me alcanza el dinero. ¿Por qué no vemos una solución para el hogar? Entonces empezamos a analizar el tema de los hélices. Pucha, con los vientos que tenemos en Santa Cruz y los cambios de intensidad se va a fregar el rotor. Y entonces aquí viene un ingeniero mecánico y dice, a ver, pero podríamos mejorar tal vez haciendo un sistema que no sea, que no lleve tantos rodamientos, sino que utilice engranes para poder llevar el impacto del aire en movimiento y así aumentar el tiempo de vida útil. Empezamos a trabajar, fíjense cómo de un mismo tema que hablamos de electricidad podemos sacar varios temas de investigación de las diferentes carreras. Esa es la idea de lo que nosotros tenemos que hacer. Métodos de investigación. Bien, ¿cómo poder investigar? ¿Qué métodos tenemos? Ya hemos visto el descriptivo, el inductivo, el experimental, pero podemos ver más allá. ¿Qué tal una investigación sobre métodos de investigación? ¿Cuál es el mejor método de investigación para el área de desarrollo de software? ¿Cuál es el mejor método de investigación? ¿Por qué? Para el área de mecánica industrial, para el área de mecánica agrícola, para el área de... Podemos empezar a buscar, analizar todos los métodos, ver qué herramientas utilizan, cómo las manejan y poder describir cómo podríamos aplicarlo en proyectos de nuestra área. Aquí el punto no sé qué quiere decir. Y luego tenemos un sí, quieren saber, pero no hay el tema. Según las ODS, quería conocer acerca de cómo la tecnología puede afectar o mejorar. Vamos a ver. Mejorar el entorno de nuestro planeta. Qué interesante. Tenemos 17 ODS. Perfecto. ¿Cuáles de estas ODS tratan del planeta? ODS. Objetivos de Desarrollo Sostenible. Bien. Las ODS nacieron una necesidad de mejorar el mundo, mejorar el planeta. Tratado de Kioto, están reunidos y dicen, bueno, ya queremos disminuir la contaminación, queremos mejorar la vida de las personas, queremos disminuir la pobreza, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces salió la idea de desarrollar objetivos que sirvan para el desarrollo sostenible de las personas, de los entornos, de las comunidades. Perfecto. En función a eso, se presentaron 17 objetivos. Fin de la pobreza. ¿Será que la tecnología puede ayudar al fin de la pobreza? Sí. Por ejemplo, podríamos agarrar computadoras que nos permitan a través de máximos y mínimos calcular la eficiencia de los cultivos y poder cultivar de mejor manera, de manera más equitativa. Es lo que está pasando. Estábamos sobrecargando la demanda en el planeta y, por ejemplo, en un país como Polonia, que es el mayor productor de manzanas de Europa, bota al año unas 5.000 millones de toneladas porque se pudrieron, se echaron a perder. Rayos. ¿Cómo podemos mejorar con la tecnología? ¿Cómo podemos predecir el comportamiento del mercado para no desperdiciar tanto y que sirva más bien para poder ver si lo podemos trasladar, si podemos incentivar económicamente en vez de desperdiciar? Hambre cero. El hambre cero podemos verlo desde diferentes enfoques. ¿Cómo yo puedo acceder a zonas desérticas para poder llevar alimentos? Hambre cero, puede ser. ¿Cómo yo puedo generar máquinas que me permitan una cosecha más limpia, una cosecha más precisa, desperdiciar menos al cosechar? También va dirigido a hambre cero. Salud y bienestar. Aquí ya empezamos a ver un entorno, fíjense, empezó a aparecer la tecnología como un elemento para coadyuvar a la mejora del planeta. Si nosotros creamos maquinaria industrial que sea menos dañina para el ambiente o que me permita hacer cultivos más sanos, manejar mejor los cultivos, entonces estamos mejorando el entorno del planeta en realidad. Entonces ahí están las investigaciones. Ustedes cómo pueden trabajar. Tienen el tema de investigación y que me parece realmente muy interesante, el tema de poder dar respuesta a esto que se plantea. Considérelo para hacerlo como proyecto.
Sobre programación, tener un amplio conocimiento sobre lógica. Bien, lógica, la belleza de la lógica matemática, la lógica proposicional para poder desarrollar software. ¿Cómo puedo adquirir lógica? ¿Qué me permite adquirir lógica? Por ejemplo, en ciencias de la computación, ahora que es la primera materia que llevan como materia de lógica, desarrollo, tanto carreras como mecánica, como industrial, sistemas, electrónica, etcétera, nosotros podemos ver el conocimiento de la lógica a través de ciertas dinámicas. Una dinámica que me gusta utilizar en esa materia es la de los tanques de agua. Cómo a través de entender cómo funcionan los tanques de agua de un edificio puede entregarme la lógica de programación para hacer una programación condicional. Entonces, ahí podríamos, por ejemplo, definir un contenido académico para jóvenes para que puedan obtener conocimiento de lógica proposicional. O cómo puede enseñar a un niño de 5 años lógica proposicional. Un tema también muy interesante. Tema de programar juegos, perfecto. ¿Qué necesitamos para los juegos? Necesitamos un entorno gráfico, necesitamos poder tener la idea de la historia, la creatividad de una historia para poder hacer el juego. Y de ahí necesitamos un lenguaje de programación. Entonces, podría ser, por ejemplo, qué herramienta o qué software o qué lenguaje de programación me ayuda a desarrollar videojuegos más realistas o en 3 dimensiones. O videojuegos que me permitan hacer realidad aumentada. Ese también es un tema de investigación. Bien, veamos, desarrollo de software. ¿Qué herramientas necesito? Ahí tenemos a Pressman, que me gusta como autor de desarrollo de software. Cuando hablamos de desarrollo de software y programas, tenemos que hablar de las medidas de hacer, por ejemplo, cálculos de precios, líneas de código, establecer un propio modelo comparativo para poder establecer toma de decisiones en el desarrollo de software. Sería interesante. Fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. Qué interesante. Entonces aquí tenemos la idea de cómo podemos aplicar esto. Podría ser un programa, inclusive podría ser un programa para presentarlo a una ONG. Tema de procesos industriales, cómo optimizar los procesos industriales, cómo podría mejorar las conexiones, cómo podría reducir el ruido en plantas de producción industrial, ruido electromagnético, para poder mejorar la comunicación, para evitar problemas de salud. Seguridad industrial dentro de los procesos industriales, interesante. Producción y control de procesos, cómo puedo organizar, cómo poner, cómo orientar todas mis cintas, cómo orientar toda mi maquinaria, el tema de la materia prima, hacer una producción justo a tiempo o tener un depósito, cuál es mejor, cuál me garantiza la producción. En tema de proceso y de producción, el tema eléctrico, hay uno de ingeniería electrónica o de electricidad, podría decir, de ingeniería eléctrica, podría decir, bueno, yo voy a analizar la capacidad de los transformadores para que cuando una maquinaria se apague no incida la subida de tensión en la otra maquinaria. He visto morir robots justamente por ese tema, que apagaron en algún lugar una máquina y la tensión se elevó y quemó el robot. Armado y ensamblado de piezas mecánicas y eléctricas. Fíjense la precisión, ¿no? Podríamos hablar aquí el ensamblado a través de robots, el ensamblado automático, semiautomático, procesos de seguridad para el ensamblado de piezas mecánicas de cierta capacidad. También podría ser un tema de investigación. Tema de comparación de las tecnologías que usan los conmutadores ópticos, debe ser, y computadoras tradicionales. Belleza. ¿Qué es un conmutador? ¿Cómo funciona? ¿Cómo trabaja? ¿Qué diferencia tiene al tradicional? El conmutador óptico, ¿qué ventajas tiene? Por ejemplo, podemos hablar de que no se tocan
las dos partes conectadas. ¿Por qué? Porque se hace a través de luz. Punto a favor. Pero cuestan más caro. La parte mecánica puede ser que no me produzca un sobresalto de tensión, por ejemplo. Instrumentos para la recolección de información, lo que veíamos, los métodos, ¿no? Las entrevistas, encuestas. Disculpen. Todo lo que es con motores. Belleza, yo les comento un proyecto en tema de motores. Agarrar un motor diésel y agarrar e inyectarle agua. Se necesita definir el ángulo preciso para pulverizar el agua inyectada, por lo menos unas 300 atmósferas, que se convierta prácticamente en vapor esa agua sin estar calentada y que entre en la cámara de combustión justo después de la explosión. ¿Qué es lo que hace? Se combina el dióxido de carbono generado con el agua. Por la temperatura y por la pulverización del agua, se convierte en anhídrido carbónico. Por lo tanto, el anhídrido carbónico es menos dañino que el dióxido de carbono para el ambiente. Es más fácil de controlar por las plantas, hace que las plantas crezcan más rápido. Por lo tanto, puedo cambiar las emisiones de ese motor. Pero además, como en el momento en que inyecto agua pulverizada a altas atmósferas, alta presión, genero grandes cantidades de vapor que equivalen a volver a impulsar el motor. Por lo tanto, estoy generando otro movimiento parecido al de combustión y aumento la capacidad de mi motor. En vez de tener una eficiencia del 30%, 32%, puedo subirlo al 60-70% y disminuyo la temperatura de trabajo del motor hasta unos agradables 58 grados centígrados. Entonces, sobre motores, ¿cómo puedo combinar eso? Puedo utilizar una computadora, un sistema electrónico para poder hacer un diseño mecánico y hacer un motor de alta eficiencia. Robótica. Qué hermosa que es la robótica. En el tema de robótica, por ejemplo, podríamos hablar de un proyecto. ¿Cómo podríamos elaborar robots para niños, para que los niños aprendan a desarrollar? Lo que pasó en La Paz. Un muchacho tenía un problema económico, fue a buscar en la basura. Entonces podríamos buscar, hacer campañas, ¿no? Televisores que no funcionen, cosas que no funcionen de electrónicos, por favor dejarnos en tal parte para sacar las partes y poder dar o enseñar, capacitar a los jóvenes en robótica. Energías renovables, aerogeneradores, tal vez el tema de los paneles solares o tal vez producción solar, la energía de biomasa también, en energías renovables. Acá al lado norte, no estoy seguro si es por Montero o por Warnes, hay un proyecto en el cual una persona que tiene su granja avícola decidió todo lo que se genera de residuos orgánicos de la granja, meterlos a un pozo. Hizo un búnker básicamente, mete todo ahí y empieza a podrirse. Entonces empieza a generar metano, el metano lo saca y lo que hace es mover una turbina. Cada X tiempo saca todos los residuos que ya se han podrido y los utilizan como abono natural. No utilizan químicos para la parte agrícola. Entonces hay energía renovable y además producción. Tecnología de la información y comunicaciones. ¿Cómo puedo comunicarme ahora? Por ejemplo, hay el problema de los colegios. Pucha, todo el mundo quiere pasar clases, pero todas las clases son virtuales. No todos tienen internet. No todos tienen dispositivos. ¿Cómo podríamos hacer para, por ejemplo, hacer que las comunidades puedan dar clases a sus niños, ya sea por periodos, por como sea la cosa, pero que haya el acceso, la conexión? Esta pregunta les hice a estudiantes de primer semestre en la materia de ciencias de la computación. No sé si tal vez hay alguien por ahí, me parece que sí, en el cual me dijeron, bueno, ponemos una antena por radio, la comunicación clásica, y el profesor pasa
las clases a distancia y los estudiantes van a la comunidad, al centro, ¿no?, de la comuna, y ahí van a ver televisores para pasar las clases y se pasan las clases en diferentes horarios para los estudiantes de los diferentes cursos. Y así plantear una solución que parecía arbitraria, pero que realmente funcionaba. Energía asequible y no contaminante. Nuevamente entramos, por ejemplo, en biomasa. Si nos deshacemos de esa materia orgánica y producimos además energía en el desarrollo y generamos abonos naturales. Ciudades, comunidades sostenibles. Nuevamente lo mismo. Cómo poder hacer una investigación de la forma más óptima. Ahí están los métodos, ¿no? Conocer los métodos, las herramientas para poder hacer las encuestas y establecer los criterios. Tener una buena técnica para los informes del proyecto, lo vamos a ver. Muy buena. Bien, sigamos. Me gustaría conocer más sobre CSS y diseños de página web. Perfecto. Informática, seguridad informática, qué interesantes temas. Proceso de endulzamiento del gas natural. Interesante, primera vez que escucho así el tema. Sobre energía limpia, energía asequible, energías renovables. Son temas muy interesantes que ustedes ya han hecho un hueco en la Matrix y han sacado de la realidad, ya han encontrado esa pequeña falla y ahora ustedes tienen que buscar el tema específico para poderlo desarrollar. Bien. Entonces, hemos visto que la primera idea sale del investigador. Ustedes son los investigadores. Han tenido esa idea, han visto la ruptura en la Matrix y ahora pueden subsanarla. Siguiente paso es empezar a describir ese problema. Para ello, tenemos que tener los grupos, ¿sí? Por lo tanto, vamos a trabajar en los grupos del curso. Como les dije, hoy día lo que vamos a hacer es dejar para que ustedes puedan organizarse según el criterio que ustedes vean. Tal vez algunos se conocen. Luego les voy a pedir las listas y los que no estén en grupos les voy a asignar grupos. Vamos a intentar hacer grupos interdisciplinarios. Como hemos visto, muchos proyectos se pueden complementar entre diferentes áreas. La idea es hacer eso, poder encontrar la eficiencia, el punto de comunicación, el punto de convergencia para que podamos platicar sobre un mismo tema desde diferentes áreas. Por ejemplo, cómo poder anular en un proceso legal los mensajes de WhatsApp que están presentando como evidencia. Parece algo que no es posible ni siquiera tomar en cuenta, o que la legitimización de los mensajes. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos un abogado que conoce la Constitución Política del Estado y todas las leyes emergentes de ella, más un ingeniero de sistemas que pueda analizar cómo validar o invalidar esa información. Necesitamos también un ingeniero de redes que vea el tema de la comunicación, ver desde qué punto se conectó, ver también las celdas, ver toda esta temática y poder validar esa información. Entonces estamos reuniendo expertos de diferentes áreas. Cuando hablamos de un vehículo, ¿cómo podemos, por ejemplo, avalar el diseño de un vehículo para ponerlo en circulación? Lo que pasó con Quantum. Quantum inicialmente no se consideraba un vehículo acá en Bolivia y hubo el problema que empezaron a hacer todo el movimiento. Finalmente se dio la licencia y se empezó a trabajar en los permisos, en las placas. Ahora oficialmente Quantum es un vehículo, pero no todo fue cuestión de patentes y abogados. También hubo el tema de los ingenieros que demostraron que Quantum se podía concebir como un vehículo. ¿Por qué? Porque tenía las características necesarias, el tema del transporte, soporte de peso, etcétera, etcétera. Entonces hubo la validación de diferentes expertos. Bien.
problemas del estudio. Cuando nosotros estamos trabajando en la investigación, lo que obtenemos es ciertos elementos que a veces nos pueden ayudar o nos pueden más bien ir en contra para el desarrollo del proyecto. Normalmente, cuando hablamos de la parte cualitativa de estos elementos, hablamos de la persona, es decir, por ejemplo, dificultades personales que pueda afectar mi investigación, alguna preferencia que me puede llevar a cometer un sesgo, es decir, no, yo prefiero el Android porque el Android me gusta y yo tengo mi celular Android, no quiero ver la tecnología del iPhone y entonces estoy cometiendo un sesgo. Entonces, en la investigación tenemos las dificultades personales que nos llevan a tener una falencia en la investigación. Pero no solamente eso, también están los elementos propios de la persona, como la salud, la familia, el tema económico, el tema de trabajo para poder desarrollar el proyecto, el poder comunicarnos con los demás. Tenemos un gran problema, por lo general, los del área de ingeniería, de la parte de tecnología, que no sabemos cómo presentar nuestras ideas a los demás. Entonces ese puede ser un factor que nos lleve a una afección en la investigación. También podemos hablar de las dificultades académicas. Quiero hacer un proyecto, pero no tengo la suficiente preparación y no puedo conseguir un tutor que tenga ese conocimiento porque es un tema nuevo. ¿Me arriesgo o no me arriesgo? Entonces hago un análisis de riesgo para decir, bueno, sí, me voy a arriesgar y yo voy a investigar. Otro tema muy importante y que aparece muy a menudo es, ¿me pueden escuchar y ver? Porque me salió de nuevamente alerta de conexión. Un poco cortado. Por unos segundos sí, se cortó, pero ya está bien. Ya está bien, perfecto, gracias. La pérdida de interés. Muchas veces nosotros perdemos interés en la investigación porque empezó a tomar diferentes rumbos. Cuando nosotros trabajamos en una investigación, tenemos que pensarla como cuando tenemos un bebé. Son 9 meses a nivel estándar que debemos esperar, un poco más, un poco menos, dependiendo. Pero puede haber muchos problemas en el camino. El bebé va a nacer, ¿sí? La investigación nosotros podemos dejarla y es ahí el problema, ahí es el inconveniente. Pero si la vemos como que es nuestra creación, algo que nosotros estamos investigando y que estamos creando, no hay nada parecido en nuestro entorno directo. Nadie más ha producido esa investigación. Por lo tanto, tenemos que ver como nuestra propia creación que vamos a presentar al mundo. De esa manera podemos también gestionar un poco ese interés, esas ganas de investigar. Por eso también tiene que ser un tema que sea afín a cada uno de nosotros como investigadores y como personas. ¿Para qué? Para que no le perdamos ese interés, ese cariño. Es como tener un novio o una novia a la cual tenemos que darle cariño todos los días, tenemos que tener detalles. Con la investigación también. Por experiencia, les comento que sea cómico, les voy a compartir una experiencia muy personal. Yo estaba haciendo mi trabajo de tesis ya en séptimo semestre en la San Francisco Javier, porque estaba ya estudiando antes de hacer mi traslado acá a Santa Cruz. Y tenía mi enamorada, ¿no? en esa época. Y bueno, empecé a dedicarle mucho tiempo a mi investigación, a darle mucho cariño a mi investigación. Entonces hasta me quedaba a dormir en la universidad, teníamos un laboratorio, la mesa de trabajo con los servidores y en la parte de abajo habíamos puesto sleeping y cuando alguien se sentía cansado pues agarraba y se tiraba en el sleeping un rato y se acababa. Y bueno, mi corteja empezó a sentirse celosa porque decía que algo estaba pasando y bueno, normal, pero perdí el apoyo de mi enamorada, digamos, ¿no? Ya era un punto en contra en vez de un punto a favor. ¿Qué quiero decir con esto? Que el tema de la pérdida de interés puede deberse también a presiones externas. Tenemos que calcular todo eso cuando empezamos una investigación. Una investigación necesita de tiempo, necesita de interés, necesita recursos, necesita muchos elementos y tenemos que analizarlos bien antes de meternos. También el tema de la familia, si tenemos hijos, no tenemos hijos, si estamos casados, no estamos casados. En muchos casos inclusive se puede ver
la ruptura de familias por temas de investigación. Les voy a contar la experiencia del que fue mi tutor, que paz descanse, falleció, el doctor Raúl. Él se separó de su esposa por temas de investigación. ¿Por qué? Porque a él le salió una beca de investigación a Suiza y a su esposa le salió una beca de investigación a Argentina. Entonces ellos estaban casados, tenían un hijo y decidieron ambos separarse. Se prefirieron terminar el matrimonio para cada quien poder hacer su investigación. Y el muchacho pues se quedaba temporadas de tiempo con uno y temporadas de tiempo con el otro. Entonces afecta bastante. La inhabilidad para manejar el tiempo. Muchas veces no sabemos organizar el tiempo. Tenemos que tener cuidado en este tema porque necesitamos realmente darle tiempo y es bueno tener un tiempo organizado para poder un poco satisfacer todas las necesidades, inclusive la misma necesidad de descanso, de alimentación. En la película Mente Brillante se ve como John Nash olvida si había comido o no había comido, estaba sin comer y total no le interesaba porque él estaba investigando. Y esto ocurre en la realidad, inclusive se ven muertes por esta situación. No es una cosa que solamente ocurre en las películas, sino también muy de la vida real. Tenemos también los factores de distracción, el olvido. Tenemos factores como ponerme nervioso en la época de exámenes. Eso también afecta cuando tengo que ir a hacer una entrevista y no puedo formular las preguntas. No es un examen, pero es una entrevista que es parte de mi investigación. Por lo tanto, también cuando empezamos a desarrollar la investigación, cuando empezamos con el problema, con la idea, tenemos que ver esta situación de la relación humana y ver a quién podemos incorporar a nuestro equipo. Por ejemplo, una solución para esto sería yo desarrollo las preguntas, los temas que me interesan y puedo contratar a alguien que haga las encuestas. Pero no siempre voy a tener esa oportunidad porque yo como experto tendría más verba para poder sustanciar las preguntas o explicarlas. Entonces tenemos que ver ese tema, tomar un curso de oratoria, por ejemplo. También el tema de la lectura, ¿no? El tema del tiempo que ya habíamos hablado, dejar las tareas para después y tener luego todo amontonado, el cumplimiento, mejor es hacer las cosas porque nos interesan que simplemente por cumplir. Por eso les digo, uno de los principales temas en un proyecto de investigación tiene que ser que el tema me agrade, que sea de un área que a mí me guste y a la cual yo me sienta cómodo para poderme desempeñar. El dormir bien es importante, aunque sean elementos que parecieran que no vienen al caso, que ya los hemos visto en Introducción a la Vida Universitaria, pero es importante recordar que soy persona y como persona también me canso. Ni siquiera el fierro puede trabajar constantemente, se calienta, se dobla, es maleable, se rompe, por lo tanto es importante. Y luego el tema del cerebro, fíjense qué maravilla que es el cerebro, que trabaja con un montón de sustancias químicas, las cuales pueden ser inducidas desde el entorno en el cual nosotros nos encontramos. Entonces, el tener miedo, el sentir estrés, el estar enamorado, él empieza a liberar una cantidad de sustancias químicas que hacen que nosotros reaccionemos de maneras distintas y memoricemos, pensemos de maneras diferentes. Por ejemplo, dicen el amor nos hace tontos, pero no es eso, sino que la liberación de la dopamina, acetilcolina, hace que tengamos reacciones diversas. Y lo mismo va a pasar con la investigación. Si nosotros estamos investigando y estamos entusiasmados por esa investigación, le vamos a dar tiempo, vamos a poder reaccionar rápido, vamos a tener más ideas, vamos a causar mejor impresión. Pero si no estamos animados, pues no nos van a venir las ideas, vamos a tener problemas para acceder. El hecho de entusiasmarnos por un tema, a ver, quiero hablar sobre energías renovables, magnífico. Entonces empiezo a tratar al tema como parte de incentivo de mi trabajo, de mi investigación. Entonces es importante esa relación de la causa de mi investigación y el efecto que genera directamente en mi cerebro. Aquí vamos a ver. El cerebro sabemos que trabaja a través de conexiones nerviosas que en realidad trabajan con química y electricidad, la sinapsis. La sinapsis también la podemos reproducir a través de matemáticas para simularla en un entorno inanimado como una computadora. Eso es la inteligencia artificial. Entonces ahí tenemos
el tema de nuestro cerebro que se ve estimulado y libera una serie de sustancias químicas. Esas sustancias químicas lo que hacen en esencia es producir un chispazo dentro de nuestras neuronas que se extiende a través de todo el cerebro, manifestándose la activación o no activación de las neuronas, y por lo tanto eso nos ayuda a establecer lo que llamamos nosotros las redes neuronales, que son caminos hechos por las neuronas, caminos que seguimos. Y parte de la formación de esos caminos también es todas las actividades que realizamos. Por eso que al inicio de nuestras carreras nosotros nos formamos con matemáticas, nos formamos con física, que son formas de pensar, nos estructura el cerebro, una forma de pensar bien establecida para el área en la cual nosotros nos vamos a desempeñar. Veo que mi internet está muy lento y mejor antes que cortar o producir que se escuche entrecortado, prefiero quitar el video y vamos a ver solamente la imagen. Entonces aquí tenemos un arte de lo que sería la comunicación a sinapsis. Tenemos las dendritas, el axón, y aquí es donde se realiza esa conexión. En realidad, estas sustancias químicas que se generan en esta bolsa producen un chispazo, y ese chispazo activa o desactiva la neurona. Y vemos que el cerebro trabaja finalmente con impulsos eléctricos que van por todo el organismo y bueno, transmiten la información. Y parte de eso es el estado de ánimo. Insisto, el tema que vamos a investigar tiene que ser un tema que nos apasiona. ¿Para qué? Para soltar todas esas endorfinas, dopamina, acetilcolina, para estimular las conexiones nerviosas y por lo tanto mejorar el tiempo de respuesta, mejorar el estado de ánimo, mejorar la lectura, mejorar todo lo relacionado a esa investigación que estamos realizando. ¿Alguna pregunta, comentario hasta aquí? No, ni un ingeniero. Perfecto. Como ven, es muy interesante. Inicialmente veíamos que metodología de investigación era solamente conceptos, sin embargo va mucho más allá. Inclusive hemos entrado ya al tema del cerebro, de cómo funciona el cerebro. Por lo tanto, es esencial todo esto. Bien, vamos a continuar. Y ahora voy a detener la grabación.